Buenos días o buenas noches, hermanos. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020 y estamos acá en la Iglesia del Río, en el templo, como todos sabemos, todavía en este periodo de cuarentena. Pero bueno, gracias a Dios el Espíritu Santo nos permite estar compartiendo hoy con ustedes esta palabra, este mensaje que por gracia puedo compartir con ustedes en este día. En primer lugar, les voy a pedir por favor que allí donde estás, si estás solo o estás acompañado de tu familia, que nos podamos poner de pie o arrodillado, depende del lugar donde estás, y vamos a presentar esta reunión. Porque esto no deja de ser un servicio para nuestro Dios. Por lo tanto, como está escrito en la palabra, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor, encomendando a Dios todo lo que vamos a hacer en esta hora. Por eso te pido que, cerrando nuestros ojos, encomendemos este momento al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, porque usted nos ha dado la vida, la salud. Hoy estamos en este lugar, Señor Jesucristo, junto a tu pueblo, Señor, por la fe en tu nombre, Señor. Aunque no físicamente, Señor Jesucristo, pero sí en el Espíritu, Señor. Somos un solo cuerpo, Señor, y un solo Espíritu, Señor. Amado Dios, si lo creemos, es tu Espíritu el que nos mantiene unidos, Señor Jesucristo. Aunque físicamente, Señor, cada uno en su hogar, Señor, pero en el Espíritu unidos, Señor, en tu Espíritu, amado Dios. Santo Dios, te entregamos a ti, Señor, todo lo que usted, Señor, va a permitir compartir en esta hora, Señor. Tu palabra que es verdad. El cielo, la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Señor Jesucristo, ella permanecerá para siempre, más allá del cielo y de la tierra, Señor, y lo creemos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que usted prepare nuestros corazones, Señor, para recibir esta tu palabra, Señor. Padre mío, por amor de tu nombre, abre nuestros oídos, Señor. Reprendemos en tu nombre toda potestad de maldad, todo espíritu que se oponga, Señor, a lo que está escrito, Señor. No a la palabra del hombre, sino a lo que está escrito, Señor. Todo espíritu, Señor, que se oponga en nuestro corazón a lo que está escrito, amado Dios, lo reprendemos en el nombre del Señor Jesús por el poder de Dios. Abre nuestros ojos, Señor. Limpia nuestros ojos con colirio para que veamos, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos entender con el entendimiento, Señor Jesucristo, del Espíritu, Señor, cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos a ti, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada hogar, Señor, en que esta palabra va a llegar, Señor. Espíritu Santo, en que cada predicación de la Iglesia del Río, Señor, dada de este lugar, Señor Jesucristo, llega al hogar de tus hijos, amado Dios. Sea de bendición, Señor Jesucristo. Sea de bendición para las almas, Dios mío, que oyen tu voz. Padre mío, gracias te damos a ti, amado Dios, por esta misericordia, por este día. Yo te ruego que tu bendición esté sobre cada hogar en este día, Padre, por el poder de Dios. Encomendamos a ti, Señor, este momento, Dios mío. Lo encomendamos en tus manos para que tu Espíritu Santo tome dominio de todo lo que hagamos, amado Dios. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Como hemos dicho, vamos a leer la Escritura. Allí te pido que abras tu palabra, tu Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta predicación tiene como título La enemistad del hombre con Dios. No de Dios con el hombre, porque en Dios no está la enemistad. Nosotros vemos acá esta profecía que el Espíritu Santo, que Dios mismo le da a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La enemistad es del hombre con Dios.
no de Dios con el hombre. Y esta enemistad tiene un origen y tiene un autor. En el versículo 13 nosotros vamos a leer así. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Cuál es el origen de esta enemistad del hombre con Dios? El origen es el engaño. ¿Y quién es el autor de esta enemistad del hombre con Dios? La serpiente. La serpiente que es tipo de Satanás, el diablo. Yo te pido por favor que busques allí en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer esta serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, esta serpiente que comienza con la creación del hombre, está aquí en Apocalipsis, el último libro de la Biblia que Dios nos deja para que nosotros tengamos conocimiento, amén, de las cosas que vivimos, que son, si bien vivimos muchas cosas en el mundo natural, como el Espíritu Santo nos ha enseñado, son consecuencias del mundo espiritual. Nosotros sabemos, Eva fue allí, el diablo la tentó a que tome algo natural, tomar un fruto. Fue algo natural, algo físico. Pero ¿qué había atrás de esa intención de que ella tome el fruto? La desobediencia. Había una intención espiritual, había un ser espiritual, Satanás el diablo, que la indujo a ella a que desobedeciera. Hoy es lo mismo. En toda desobediencia que hay en nosotros, actitud, acción que hay en nosotros física, hay un mundo espiritual que se mueve para que nosotros desobedezcamos a Dios. Y esta misma serpiente que dice acá en Apocalipsis 12:9, sigue actuando porque dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña, engaña es un verbo y está en tiempo presente. Quiere decir que hoy todavía sigue engañando al mundo entero. Amados, la palabra de Dios también dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta enemistad que el diablo creó desde un principio, amén, tenía un objetivo. El diablo, me dejaba mientras meditaba en esta palabra, no conoce los secretos de Dios. Más adelante vamos a ver que el diablo, ¿por qué ataca al pueblo? ¿Por qué ataca a la iglesia? Él, por medio de la revelación del Espíritu Santo, de lo que cada uno, el Espíritu Santo le da a mi hermano a través del don, a través de la obra que tiene que hacer por el Espíritu, el diablo se va enterando de lo que hace la iglesia. Porque el diablo no tiene intimidad más con Dios. Los que tenemos la intimidad con Dios somos aquellos que hemos creído en el Evangelio y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y buscamos a Dios y el Espíritu Santo revela esa intimidad en nuestro corazón de lo que tenemos que hacer para Él. Amados hermanos, en esta enemistad que el diablo le creó al hombre con Dios, vemos allí, vamos a seguir leyendo, por qué dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál era el objetivo de Satanás, el diablo? ¿Cuál era su preocupación? Vemos en el 12:1 que dice que nos aclara y el Espíritu Santo te pueda estar revelando a vos esta verdad, esta luz, esta hermosa palabra. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Amén. El versículo 4, vamos a leer después del punto, y el dragón
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sí? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nosotros sabemos quién es este hijo al cual el diablo desde un principio, él sabía y conocía, tenía más o menos idea de este plan de Dios. Sabemos que este hijo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice así también en el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y se acuerdan que leíamos, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, nosotros vemos claramente por la escritura esa enemistad, la persecución de Satanás, el diablo, contra la mujer. Y acá dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros ahora vamos a ver en el transcurso de la predicación de esta palabra, ¿quiénes son esta descendencia? Amén. Dice, los que guardan la descendencia de ella, la descendencia, la simiente de esta mujer, la simiente de esta promesa, amén. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué hará el diablo todo el día aburrido? La Biblia dice, acá leíamos en el versículo 9, que el diablo engaña al mundo entero. O sea que hoy el diablo se levantó para engañar al mundo entero. No debemos confiar en el mundo. Amén. Vamos a ver más adelante por qué. Y también se vino a hacer guerra contra los que guardamos y tenemos el testimonio de Jesucristo, con los que hemos recibido esa nueva nacimiento que es Cristo, esa simiente que está profetizado en Génesis capítulo 3. Los que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder y potencia de Dios para todo aquel que cree. Amado, tenemos un enemigo. Tenemos a alguien que creó la enemistad del hombre con Dios allí en el huerto y aún todavía sigue queriendo que el hombre siga enemistado con Dios. Y la persecución no es en el mundo. Al mundo, el trabajo que tiene con el mundo entero es engañarlo, seguir engañándolo con la fantasía de que van a ser dueños del mundo, que van a ser millonarios, ricos, que van a ser eternos. Con cuántas fantasías el diablo engaña al hombre. Lo sigue engañando. Y a nosotros también nos sigue engañando, pero también nos viene a hacer la guerra. Hay una guerra, hay una batalla. Nosotros tenemos como, al tener la simiente de Jesucristo, y el diablo lo sabe, cuando recibimos el Evangelio, recibimos esa semilla, el diablo lo ve que recibimos esa semilla en nuestro corazón. ¿Y cuál es la idea? Devorar ese nuevo nacimiento que empieza a nacer en nosotros, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, que es Jesucristo en nosotros, como dice la palabra del Señor, fortalecidos en el Espíritu, en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nace cuando aceptamos el Evangelio. Y la persecución es como esta mujer, arrebatar, devorar ese niño que nace dentro nuestro, que es nuestro Señor. Devorar esa semilla que está sembrada en nuestro corazón. Y esa es la guerra del diablo y esa es la batalla que tiene todo cristiano todos los días. Tenemos que pelear esta batalla porque tenemos este enemigo. Que la Biblia dice muy claramente, comienza en Génesis capítulo 3
Y termina aquí en Apocalipsis, en este libro santo, el cual toda palabra se va a cumplir. Amados hermanos, como decíamos, y el título de esta predicación es La enemistad del hombre con Dios. ¿Es de Dios la enemistad? No. Dios siguió relacionándose con el hombre. En Génesis capítulo 4, vamos a ir, vemos el primer fruto de este sentimiento de enemistad del hombre con Dios y por consecuencia esta enemistad afecta al prójimo. En este caso afectó a Abel. En Génesis capítulo 4 vamos a leer del 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos el primer fruto de este sentimiento de enemistad del hombre con Dios y por consecuencia afectó a su prójimo. En este caso, como dijimos antes, Abel. En el versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Sabemos que Caín traía un camino de maldad. Caín, no es que en ese momento Dios dijo: bueno, la verdad que me gusta más Abel que Caín, me gusta más la carne, el cordero que la verdura. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué hace que Dios tenga más agrado de una persona que otra? La fe. Porque la Biblia dice que la fe agrada a Dios. La fe y las malas obras de Caín hizo que Dios no pudiera aceptar esa ofrenda. Porque Caín no es que en ese momento, antes de ir a hacer la ofrenda, había tenido una mala actitud. No, la Biblia dice que Caín ya tenía un camino, ¿sí?, de malas obras. O sea que ya él era una persona, sabemos que Caín traía un camino de maldad, de malas obras. Por lo tanto, la ofrenda no era de un corazón limpio, ni justo ante Dios. O sea, el corazón de Caín ya era una persona que no agradaba a Dios. Su corazón no agradaba a Dios, por lo tanto esa ofrenda no era de un corazón agradable a Dios. Y en el versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Sí? ¿Por qué? Dice, entonces se ensañó Caín, dice el versículo 5, en gran manera y decayó su semblante. O sea que Caín, cuando ve que el Señor no le agradó su ofrenda, se enojó. Se enojó mucho, se ensañó. Ensañarse es algo realmente muy, muy fuerte, una pasión demasiado excesiva, ¿sí? Entonces dice que se ensañó tanto que él no pudo ocultar de su rostro el ensañamiento. Esa pasión de enojo que tuvo no lo pudo ocultar de su rostro. Que el Señor le dice, acá dice la palabra: ¿y por qué ha decaído tu semblante? A nosotros nos pasa también cuando produce en nosotros algún sentimiento de enojo, como ha dicho el Espíritu Santo por boca del pastor, todos los muchachos se nos van a la cara, ¿sí? Así que bueno, a Caín también le había pasado lo mismo y nosotros sabemos de eso, ¿sí? Todos los demonios se le habían ido a la cara a Caín. Entonces Dios le dice: ¿y por qué ha decaído tu rostro?
En el versículo 7 el Señor le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que el Señor le estaba dando, aún a pesar de la situación, a pesar de que su corazón no era recto delante de Dios, a pesar de que su actitud no era agradable para Dios, el Señor le estaba dando la posibilidad que él tenía posibilidad de volverse. Y me dejaron escribir esto. Por más que el hombre esté sumergido en un sentimiento de odio, de rencor, aborrecimiento, Dios es bueno. Le da la posibilidad de volverse y cambiar su camino. Lo hizo con Caín, el Señor lo dejó escrito. Y en el versículo 8, después que el Señor le da la posibilidad de volverse, de cambiar su actitud, ¿sí? De cambiar, de volverse de ese camino malo, perverso, como el Espíritu Santo nos viene enseñando a nosotros, nos viene hablando que la disciplina, el juicio, es para que nosotros, porque nos hemos desviado del camino, nos volvamos al camino para salvarnos, por amor a nuestra alma. A Caín le dieron la misma posibilidad de volverse al camino recto. Y en el versículo 8 vemos, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Este es el primer fruto, ¿sí? Este es el primer fruto, Caín, y ejemplo del hombre enemistado con Dios. Que en este caso fue tanto el ensañamiento que lo llevó a matar a su hermano. Dice la palabra en primera de Juan, ¿sí? Capítulo 3, versículo 12, no lo vamos a buscar, lo voy a leer, pero si en tu casa lo querés anotar. Caín era del maligno y sus obras eran malas. Caín había marcado un camino, ya había hecho con sus malas obras ese camino. En Judas 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín no quiso oír a Dios. No quiso ser enaltecido, no quiso reconocer su pecado, por lo tanto tampoco aceptó la consecuencia del mismo. Caín no quiso cambiar su corazón, no quiso cambiar de semilla. El Espíritu Santo nos ha enseñado a la Iglesia del Río por gracia, el Espíritu Santo nos enseña que los enemigos del hombre, inclusive hay predicaciones que el pueblo las ha estudiado, que los enemigos del hombre están en nuestro corazón. Nuestros enemigos están en nuestro corazón. Heredamos el engaño que el diablo sembró en Eva, por lo tanto, venimos con esa simiente de enemistad. Y en Gálatas 6 nosotros vemos y sabemos que la palabra de Dios dice que una de las obras que hay en el corazón del hombre es la enemistad. Que nosotros como por así decir, no creemos nosotros en nuestro corazón, es tanto el diablo lo que nos engaña, que nosotros decimos, no estamos enemistados con Dios, pero sí tenemos enemistad con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo sí tenemos ensañamiento, en nuestro prójimo sí tenemos enojos, aborrecimiento. Bueno, ese es un fruto que comenzó allá, en Génesis capítulo 3, con la serpiente. Y que sigue allí en Apocalipsis 12 con la misma serpiente que Satanás el diablo. Y nosotros por ahí menospreciamos o subestimamos ese espíritu de enemistad. Pero por algo el Espíritu Santo nos quiere enseñar de que debemos sacar, ¿por qué? Ese espíritu de enemistad, porque el diablo nos engaña de tal manera que la enemistad es aborrecimiento, es alejarse de alguien. Y si nosotros tenemos un espíritu que nos está engañando, alejándonos de nuestro prójimo porque tenemos un enojo, porque tenemos una raíz de amargura, también ese mismo espíritu también nos va a alejar de Dios. Le va a resultar fácil enemistarnos con Dios. Le va a resultar muy fácil, como el Espíritu Santo nos hablaba el domingo, que le resultó fácil al diablo. Fue tanta la mentira, el engaño, el disfraz que usó el diablo para engañar a Eva, que ni Eva ni Adán se dieron cuenta que los estaban engañando.
Nosotros corremos el mismo peligro como criaturas y contando con un corazón engañoso, que el diablo que nosotros creamos, que no tenemos enemistad con Dios, ¿sí? Alimentando una enemistad con nuestro prójimo. Caín, sus obras eran malas y él fue y ofrendó a Dios, pero en su corazón había enojo. Las obras malas de Caín lo llevaron a ese enojo, lo llevaron a matar a su hermano. Y él quedó separado de Dios por toda la eternidad. Caín quedó separado y marcó un camino de enemistad con Dios. La palabra dice, este es el primer fruto, Caín, y ejemplo del hombre enemistado con Dios. Y en este caso fue tanto el ensañamiento que lo llevó a matar a su hermano. Dice la palabra en 1 de Juan 3:12, sí, ya lo leí, que Caín era del maligno. Y en Judas 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. No quiso oír a Dios, no quiso ser enaltecido, no quiso reconocer su pecado, por lo tanto tampoco aceptó la consecuencia del mismo. Cuando el Señor le dijo, sí, que iba a ser errante, le dio la consecuencia, nosotros por el Espíritu nos ha enseñado que él se victimizó y empezó a decir, pobre de mí, ¿qué va a ser? El que me vea me va a matar, sí. Pero el Señor le dijo que no, porque ya había marcado un camino Caín y los espíritus ya estaban. Así que moría Caín, ese mismo espíritu, esos mismos demonios iban a seguir actuando en otras personas. Caín no quiso cambiar su corazón, no quiso cambiar de semilla. El Espíritu Santo nos ha enseñado que los enemigos del hombre están en su corazón. Heredamos el engaño que el diablo sembró en Eva, por lo tanto venimos con esa simiente de enemistad. Cuando el Señor nos llama al Evangelio, nos llama para que cambiemos de simiente. ¿Y de qué simiente habla el Espíritu? En Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, si lo querés buscar en tu casa, yo te lo voy a leer porque lo anoté acá. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en el versículo 16 dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. De esta simiente habló Dios en Génesis 3, versículo 15. De esta simiente, porque en Gálatas capítulo 4, versículo 4, y ese sí lo vamos a buscar, vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, de qué simiente está hablando que le dijo a la mujer allí. Y pondré enemistad entre la mujer y su simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Dios dice, envió a su Hijo nacido de mujer. El Señor le estaba hablando que esta simiente era la que iba a tener enemistad con la serpiente. Dice, nacido de mujer. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, si querés buscarlo en tu casa, yo te lo leo acá. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de simiente. Y en Apocalipsis 12, 17, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 12, 17. Entonces, dice la palabra, dice que nosotros, los que hemos sido llamados, leímos en 1 de Pedro capítulo 1, 23. Nosotros, los que hemos sido llamados, los que hemos recibido el Evangelio, los que recibimos la palabra, dice que somos renacidos. Renacidos, volvemos a nacer por esta simiente incorruptible, ¿sí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, esa simiente, ¿sí? Esa simiente que dijo el Señor allí en Apocalipsis 3 es la simiente que hemos recibido nosotros en nuestro corazón. Y somos renacidos en nuevas criaturas.
Y como leíamos anteriormente en Apocalipsis 12, versículo 17, que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que el diablo, como decía anteriormente en un principio, sigue en esa guerra, sigue persiguiendo, sigue con esa enemistad. Y dice que con grande ira, entonces el dragón se llenó de ira. O sea que está, por algo el Espíritu Santo nos habla a nosotros que debemos velar y orar, porque Satanás, el diablo, está buscando, como decía el Espíritu Santo el domingo por boca del pastor, el diablo busca robarnos la fe. Busca robar esa simiente que está sembrada en nuestro corazón. Y ese es el objetivo. Esa es la batalla que tenemos los cristianos todos los días. Todos los días tenemos esa batalla como hijos de Dios, guardar esa simiente en nuestro corazón. Y a veces el diablo, y nos ha pasado, nos duerme, nos engaña, nos lleva, ¿sí?, al engaño, a dormirnos, a que se duerma nuestra alma, que se apague la lámpara en nuestro espíritu, y él aprovecha, ¿sí?, para engañarnos y para sacarnos del camino. Pero tenemos un enemigo, está escrito. Esto es algo que yo pensaba hoy a la mañana, la verdad, que Génesis 3, versículo 15, lo tendríamos que poner en la heladera. Y Apocalipsis 12, 17, otro pasaje que tendríamos que poner en la heladera, para no olvidarnos que ese enemigo no solamente fue y engañó a Eva, sino que también busca engañarnos a nosotros y sacarnos del camino. Y con grande ira, dice la palabra de Dios, con grande ira busca sacarnos del camino. Hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 8 y 9 dice así, vos si querés, buscalo en tu casa, pero yo te lo voy a leer de acá. El que practica el pecado es del diablo. En Primera de Juan, las cartas de Juan, Primera de Juan 3, 8 y 9 dice así el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos dos versículos se ve bien claro las dos simientes. En el versículo 8, el que practica el pecado, ¿sí?, la obra de una simiente. Y en el otro, en el versículo 9, el fruto de la otra, ¿sí? No practica el pecado el que es nacido de Dios, el que es nacido por medio de la fe en la palabra. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y nosotros esto no es que no haya, porque la Biblia dice no hay hombre justo en la tierra que no peque. No es que estamos exentos de no pecar, pero al tener la palabra, al tener el espíritu de la palabra, el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús que dice Apocalipsis 12:7? No es que solamente yo diga Jesús es tu Salvador, sino que el Espíritu Santo es el que da testimonio del Hijo. Él era el que iba a dar testimonio del Hijo, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mí, Él es el que da por medio de mí el testimonio de Jesucristo. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, me va a corregir, me va a amonestar. Y si yo tengo la palabra, el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para que yo pueda ser librada de la tentación. Y si caigo, el Espíritu Santo me va a levantar y me va a enseñar, porque la Biblia dice que Él nos enseñaría todas las cosas. Y así en el camino nosotros vamos aprendiendo a caminar delante de Dios para que el maligno se encuentre lejos de nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que tiene la simiente de la palabra incorruptible en su corazón, no practica el pecado. ¿Qué significa no practica? Practicar es un ejercicio. Cuando uno va a hacer un deporte, no empieza enseguida a hacer pesas o enseguida se conoce todos los ejercicios. Empieza a practicar primero
para poder aprender. Cuando vamos a la escuela, el niño no aprende enseguida a sumar, dividir. Practica mucho hasta que aprende. Bueno, el pecado también. El pecado es una práctica, el error es una práctica. No es la primera vez que vos por ignorancia caes en un error y ya es pecado. No, el tema es que cuando por ignorancia caes la primera vez, la segunda vez, después te quedó gustando y después seguís practicando eso. Eso es pecado. Cuando nosotros ya nos dedicamos al pecado, ¿sí? Entonces, cuando ya la práctica es parte de nosotros, de un ejercicio diario, ¿sí? El Espíritu Santo hablaba la mentira. Bueno, alguna vez miento, Señor, me arrepiento, no me di cuenta, Espíritu Santo. Bueno, pero cuando ya, como decía el Espíritu Santo, la mentira es una práctica en mí, ahí ya es pecado. ¿Se entiende? En estos dos versículos se ve bien claro la simiente, las dos simientes, la obra de una y el fruto de otro. Nosotros, habiendo sido llamados, seguimos practicando el pecado. Si seguimos practicando, como decía anteriormente, todos los días practicando, ¿sí? ¿Estaremos en amistad con Dios o en enemistad? ¿Usted qué dice? ¿Qué decimos? Si practicamos el pecado, ¿estaremos en amistad con Dios o en enemistad? El pecado. ¿Dónde mora el pecado? ¿Dónde mora el pecado? Dice la Biblia. En Romanos 8, 7 y 8 dice, en Romanos, búscalo por favor, Romanos 8. ¿Dónde mora el pecado? ¿Sabemos dónde mora el pecado? Sí, sabemos dónde mora el pecado. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Y en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, el versículo 6, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea que el pecado mora en la carne. Y el versículo 7 dice, por cuanto, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Está escrito. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice el versículo 8, no pueden agradar a Dios. Ahora sabemos por qué Caín no agradó a Dios. O sea, porque tenía una vida totalmente en este mundo, con los ojos puestos en este mundo. ¿Sí? Vivía en la carne, por eso no pudo agradar a Dios. Está escrito en Génesis. Los designios de la carne. Podemos decir, los designios de la carne, vivimos en este cuerpo de carne. Nosotros podemos decir libremente, todo es del Espíritu lo que yo hago. Podemos decir, el Espíritu me dijo, con esa libertad el Espíritu me dijo, el Espíritu, todo lo que yo hago es del Espíritu. En eso tenemos que tener más temor de Dios. Más temor de Dios, porque vivimos en este cuerpo de carne y los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces yo no puedo poner palabras en mi boca que fue el Espíritu cuando yo moro en este cuerpo de pecado. Por eso Pablo decía, cada día muero y cada día resucito. O sea que Pablo se sumergía cada día en el Espíritu. Cuando él decía, el que no toma su cruz, dijo el Señor, cada día y sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea que el hecho de sumergirnos en el Espíritu, si yo estoy sumergida en el Espíritu, puedo decir, el Espíritu me dijo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es el anhelo del Espíritu, que nosotros vivamos sumergidas en el Espíritu. Entonces puedo decir libremente, el Espíritu Santo me dijo. Puedo decir libremente, el Espíritu me dijo. Hermanos, es para nuestro bien, para cuidar nuestra alma. Tenemos que estar seguras cuándo es el Espíritu y cuándo son los designios de la carne. Nosotros cuando vemos las consecuencias, las decisiones que tomamos y esa amargura, entonces no fue el Espíritu. No fue el Espíritu, fue un designio de la carne. No estuvo el Espíritu ahí, porque el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a algo que nos va a amargar. Todo lo que nos da el Espíritu, ¿sí?, va a ser para bendición. Ahora, las decisiones, ¿sí?, de esa enemistad, ¿es de Dios o es mía? La decisión de esa enemistad, como dice la Escritura,
todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando yo decido vivir en la carne, yo decido vivir en los deseos de la carne, ¿sí? Y se produce esa enemistad. ¿Quién decide ser enemigo de Dios? ¿Dios decide ser mi enemigo o yo decido ser enemiga de Dios? Yo decido ser enemiga de Dios porque voy tras los designios de la carne que son enemistad contra Dios. Está escrito. ¿No sabías que la amistad en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabíais que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Se constituye enemigo de Dios. El Espíritu Santo nos ha dicho ¿de qué mundo? Del mundo. El Señor dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sino del espíritu del mundo. El espíritu del mundo, en Juan 15:18 dice, si el mundo, el Señor Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que nosotros. ¿Sí? Y en 1 de Juan 5:19 dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ¿de qué mundo está hablando? De ese mundo en el cual gobierna los espíritus inmundos. De ese mundo que si nosotros nos dice, oh almas adúlteras, dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo puedo moverme en el mundo con esa libertad, con ese discernimiento para separar la paja del trigo. La cizaña del trigo, tengo tanto discernimiento para decir esto me conviene, aquello no me conviene. No lo tengo, no tengo tanta luz como para decir, no, yo estoy en el mundo, pero yo sé comportarme, yo sé lo que me conviene, hasta dónde puedo llegar. No tenemos, hermanos, ese discernimiento. El único que pudo hacer eso y no contaminarse fue Jesucristo. Cuando venían aquellos religiosos a atacarlos, el Señor dice, vámonos de aquí porque viene Satanás, el diablo, y él nada tiene en mí. Pero nosotros sabemos que el diablo sembró en nuestro corazón, ¿sí?, el engaño. Entonces nosotros tenemos que velar, tenemos que orar para no contaminarnos con el espíritu del mundo, porque después vienen las consecuencias, los males a nuestra vida y no sabemos discernir por qué. Y a veces podemos estar en nuestra casa, pero podemos tener nuestro corazón en el mundo, con las cosas del mundo, con las fantasías del mundo, con las mentiras del mundo. No hace falta a veces estar metida dentro de la sociedad para decir que no amo al mundo. Y después vamos a ver a qué me lleva cuando yo entro en mi espíritu, al espíritu del mundo. El Señor Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Nosotros sabemos desde un comienzo en las Escrituras, el hombre que amaba las cosas del mundo, la idolatría, siempre aborreció los mandamientos de Dios. Siempre se querían sacar a Dios de encima. Entonces, cuando el Señor dice que el mundo lo había aborrecido, el Señor sabía de qué estaba hablando, de qué aborrecimiento, de qué mundo estaba hablando. Y si no, empecé a predicarle, empecé a llamar a la oración a tus amigos mundanos, empecé a hablarles de la cruz de Cristo, empecé a hablarles de la palabra, empecé a hablarles de la salvación de tu alma, empecé a hablarles de Apocalipsis capítulo 12. Si tu amigo te oye, entonces es verdaderamente tu amigo. Ahora, si te aborrece, entonces estás en la fila atrás de Jesucristo porque a Él también lo aborrecieron. Y cuando la palabra de Dios dice, oh almas adúlteras, porque no podemos amar a Dios y amar al mundo. Porque dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y a nosotros nos conviene estar de acuerdo con esta palabra, porque esta palabra nos da vida eterna. Amén. La enemistad es algo que tenemos en el corazón y es la falta de amor, tanto a Dios como a nuestro prójimo. La enemistad es un sentimiento negativo de rivalidad, odio, desafección, desapego, distanciamiento
hostilidad, rencor, aborrecimiento y ruptura entre dos o más personas. El Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 25, sin causa me aborrecieron. Aborrecer significa apartarse con horror. Al Señor lo aborrecieron sin causa. O sea, ¿había motivos para que lo aborrecieran al Señor Jesucristo? ¿Había motivos para que lo crucificaran al Señor Jesucristo? No había motivos para que lo crucificaran. No había motivos para que lo aborrecieran. Pero al Señor Jesucristo, esa sociedad lo aborreció. Se lo quiso sacar de encima. No era digno el Señor de ser el rey de ellos. Tanto que le dice, cambia la escritura, le dijeron a Pilato, no es nuestro rey. No es nuestro rey. Y nosotros en nuestro corazón, ¿cuántas veces también lo sacamos? Y sacamos ese nombre diciendo, no es nuestro rey. ¿Cuántas cosas el diablo levanta en nuestro corazón, las cuales nos llevan a aborrecer la palabra? Nos llevan a aborrecer a nuestro Señor Jesucristo. Y como el Señor nos ama, insiste en que nosotros lo amemos por amor a nuestra alma y nos vuelve al camino. Y borra esas rebeliones en nuestro corazón y nos vuelve en amistad con Él. Creo yo que todos hemos tenido esa experiencia. El Señor dijo en Juan 15, 25, sin causa me aborrecieron. Cuando nos constituimos enemigos de Dios y nos vienen los males, ¿sí? Cuando nosotros nos constituimos, como dice la Biblia, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice la palabra. Cuando nos constituimos enemigos de Dios y nos vienen los males, ¿reconocemos que somos culpables? ¿Que no está Dios ser nuestro enemigo? Tomamos la actitud de Caín, de víctima, para seguir siendo enemigos de Dios. Nosotros tomamos la decisión de ser su enemigo y después nos vienen los males, ¿sí? Y no aceptamos que nos vayan mal las cosas. Decimos Dios es malo, eso dice la sociedad del mundo que no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios y el que ha leído esta palabra sabe que Dios es justo. Sea Dios veraz, como decía la palabra el domingo, y todo hombre mentiroso. Porque sabe el hombre que ha leído esta palabra que Dios es bueno y que si nosotros tenemos males es por nuestra desobediencia. ¿Tenemos algo que reprocharle a Dios cuando el pecado es nuestro? ¿Tenemos algo que reprocharle a Dios cuando nosotros somos los que tomamos la decisión de ser su enemigo? En Proverbios capítulo 19, versículo 3 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Proverbios 19, versículo 3. Proverbios 19, 3 dice así. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Te has encontrado con personas irritadas con Dios? Pero el diablo, como sigue engañando al mundo entero, tiene engañadas esas almas haciéndolas creer que Dios es malo, que Dios es su enemigo. Pero no les hace ver que ellos tomaron decisiones insensatas, alejándose del único que los podía ayudar, que es Dios. En Proverbios 22, 11 dice así lo siguiente. Hermosa este versículo, dice así 22:11. El que ama, Proverbios 22:11, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. El que ama la limpieza de corazón. El Señor nos ayude que nosotros amemos la limpieza de nuestro corazón. Debemos velar para no ser, ¿sí?, hallados
los enemigos. La enemistad con Dios también incluye, hermanos, todas las cosas de Dios. La enemistad con Dios incluye la oración. La enemistad con Dios incluye cuando el profeta, el pastor nos habla su palabra y se levantan los enemigos en nuestro corazón rechazando la palabra. La enemistad con Dios se levanta cuando alguien nos exhorta para que nosotros nos volvamos al camino y nos levantamos en contra de esa persona. Hay un espíritu enemigo de Dios dentro de mí que está rechazando la amistad que Dios quiere tener conmigo para salvarme. El profeta que viene de parte de Dios, aconsejándome por la palabra, ¿sí? La oración, los ministerios, la exhortación, el servicio a Dios, la entrega, guardar el día de reposo. Todo lo que está relacionado a los bienes del Señor, los bienes de gracia. Todo aquello que me lleva a la comunión con Dios. Cuando en mi corazón se levantan esos enemigos, se oponen. Tengo que orar por ese espíritu de enemistad que hay dentro de mi corazón. Y de lo que más me tengo que cuidar, de lo que más me tengo que cuidar como llamado, es no encontrarme peleando con Dios. No encontrarme que Él es mi enemigo. Eso es muy triste, encontrarte que en tu corazón tenés espíritus que te engañaron de tal manera que Dios terminó siendo tu enemigo. Terminaste aborreciendo a Dios, terminaste aborreciendo la iglesia, la congregación, los hermanos, la reunión, la adoración. El diablo sigue engañando. El Señor nos ayuda a velar para que nosotros estemos atentos. Lo que más tenemos que velar por esa amistad con Dios, por esa comunión, que no se rompa esa amistad con el Señor. Es una amistad que el hombre natural no la entiende. Es una amistad espiritual, es una amistad de amor, es una amistad de entrega. Es una amistad de decirle a tantas cosas del mundo, de la carne, placeres de la carne, decirle que no. Pero es mejor tener la amistad con Dios, con Jesucristo, que tener la amistad con el príncipe de este mundo que engaña al mundo entero y cual todo va a perecer. Yo me preguntaba, el Espíritu Santo viene hablando de estos profetas. Y quizás esta predicación, como no va a salir por internet, llegue a oídos de alguien que está siendo engañado por estos profetas falsos, sumergidos en este espíritu engañador, diciéndole a las personas, solamente hablándoles de prosperidad, solamente hablándoles de cosas hermosas que corresponden solamente a este mundo, y no hablándoles al corazón, pidiéndoles que Jesucristo quiere que cambien de semilla. Enseñándoles que hay un enemigo que está buscando que se pierdan eternamente. Y a esos profetas les digo, arrepiéntanse, porque Dios es fuego consumidor. Tengan amor por esas almas, porque la eternidad, del fuego eterno no se va a salir, no hay oportunidad de salir. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos. Tenemos un enemigo, está escrito en la palabra de Dios. Las almas son eternas y eso es lo que Jesucristo vino a rescatar. Nosotros vamos a tener lucha, tenemos un enemigo, lo leímos en Apocalipsis 12, versículo 13. Tenemos un enemigo que todavía está hoy, que es la serpiente, que logró que el hombre salga del huerto. También quiere lograr que nosotros no heredemos la vida eterna, que permanezcamos en esa enemistad con Dios. Las almas, el mundo va a perecer. Nuestro tesoro no está en este mundo. Las riquezas no están en este mundo. Las riquezas están allí, en la gloria de Dios. Por eso, hermanos, háblale, profeta, háblale al hombre que tiene un enemigo que es Satanás el diablo.
Volvelo a la amistad con Dios por medio del Espíritu predicando la palabra. Porque tenemos un enemigo que comenzó su obra allí en el huerto y la va a terminar cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Amados hermanos, el Señor nos libre de estar en nuestro corazón enemistado con Dios. El Señor nos ayude si en nuestro corazón hay un sentimiento de enemistad contra nuestro prójimo. Porque estamos, dice la palabra, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y esto lo harás con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hay un sentimiento de enemistad, oremos. Oremos para que el Señor saque ese sentimiento. Sabíamos que el sentimiento de enemistad es no tener amor en nuestro corazón. Nos está faltando amor. Y si nos falta amor hacia Dios, y si nos falta amor hacia nuestro prójimo, eso significa que nos falta limpiar nuestro corazón. Y dice la palabra: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. ¿Qué pasa? Tengo yo que el único beneficiado voy a ser yo si lleno mi corazón de amor. Si saco las enemistades de mi corazón, la única beneficiada voy a ser yo. Porque voy a vivir libre, como la palabra del Señor dice, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No voy a ser esclava del hombre, no voy a ser esclava en mi mente, ¿sí?, de los sentimientos que el diablo quiera poner en mi corazón contra las personas. Voy a ser una persona libre y voy a poder disfrutar de la amistad con el Rey. Amados hermanos, Dios los bendiga. Esta es la palabra que el Espíritu Santo me ha dejado compartir en este día para ustedes. ¿Oramos? Amén. Para que el Espíritu Santo, esta semilla, pueda dar fruto en nuestros corazones. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo por esta hermosa palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta hora que usted nos ayude, Señor. No sea, Padre Santo, que usted nos encuentre, Señor, Padre mío, que somos enemigos suyos en nuestro corazón, amado Dios. Padre justo, también Caín, Señor, fue al templo como el Espíritu Santo nos ha enseñado por boca del pastor. Llevó una ofrenda, pero su corazón era enemigo tuyo, Señor. Su corazón estaba lleno, Señor, de malas obras. Espíritu Santo, ayúdenos, Señor, a no dejarnos engañar por el diablo, que busquemos la amistad contigo, que amemos tu palabra, que saquemos esta obra de la carne, este espíritu de enemistad en nuestro corazón. Ayúdenos, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, amado Dios, y todos los que oyen esta palabra sean bendecidos por el poder de Dios. Gracias, gracias Espíritu Santo por esta bendición. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. Soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí
que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que el pecado ya no me puede atar, libre soy en él, iglesia, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Iglesia, cantamos. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Decilo. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra, gloria y honra.